al doctor Julián Vivolini. Él es médico infectólogo, integra el plantel del Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todos los oyentes. Bueno, ¿es una pandemia lo del dengue? No, ¿En qué punto estamos? Claro, para definir pandemia prácticamente deberían ser todos los continentes. ¿Sí? Como hay algunos continentes que no lo tienen, la Antártida, por ejemplo, no lo tiene, y algunos otros países tampoco lo tienen, entonces por eso no se habla tanto de pandemia. Sí, es una infección endémica en el mundo, ¿no? Pero no alcanza a ser, por definición, una pandemia. ¿Y a esta situación cómo se la calificaría? ¿Un brote? Nosotros, claro, después hay que ver cada lugar en particular. Hay lugares que todos los años, todos los meses tienen, Asia, obviamente, conviven con el dengue desde hace muchísimos años. Es más, yo cuando estudiaba la facultad, me acuerdo de la bolilla de dengue, nadie le quedaba bolilla, porque ni existía. Imagínate, en la década del 90, aunque fines de 90 aparecieron los primeros casos en la Argentina y de ahí no se fue más. Pero inicialmente no había en la Argentina. Después apareció, así como pasó con Zika, así como pasó con chikungunya. Son infecciones que antes no estaban. En realidad se cree aparentemente que en realidad un tiempo existieron, pero después aparentemente se fueron, desaparecieron transitoriamente, son reemergentes, por eso se le llaman reemergentes, y reinicia nuevamente, quizás ahora por los diagnósticos, la forma de hacer diagnóstico es más fácil y sencillo, entonces encontramos también, ¿no? Antes por ahí no había la tecnología para hacer diagnóstico y pasaba desapercibido. Bien. ¿Cómo está la situación sanitaria en relación al dengue en Formosa hoy? Sí, efectivamente la circunstancia es un aumento de casos, ¿sí? Esto se está viendo en las últimas semanas, que ya comenzamos, más que los primeros casos, sino ver que empezaban a haber casos más significativos, ya, digamos, para poder leer el futuro. Uno cuando ve las tormentas ya al fondo, eso fue en octubre más o menos, donde se alcanza a ser el inicio de la campaña contra la lucha del dengue. Desde ahí ya estábamos viendo y dice, mira, esto se va a complicar probablemente. A complicar me refiero que van a haber muchos más casos de lo habitual. ¿Por qué? Porque ya en esa época no era tan habitual empezar a ver un aumento de casos. Siempre era en noviembre o diciembre y esta vez había adelantado. Y coincide realmente increíble, ¿no? Por el tema de la cantidad de lluvias, obviamente, a medida que más, es lógico, ¿no? También, a medida que más llueve, más posibilidad de crecimiento de los mosquitos, entonces más posibilidad de transmisión. Más el virus estaba circulando en Paraguay, también en Bolivia, entonces era imposible Era inevitable que aparezca. Por eso estábamos mirando el futuro y dice, bueno, probablemente ahora, ¿cuánto impacto iba a tener? Es lo que uno no podía adivinar todavía. Y hoy día sí, estamos rondando alrededor de prácticamente los 100 casos más o menos por día. Por eso la última semana alrededor de 700 y pico. Esta semana seguramente va a estar más o menos también a ese nivel. O sea que realmente es un número para nosotros significativo. Estamos hablando de diagnósticos por laboratorio, ¿no? Sí. O sea, aquellos que no cabe duda alguna de que tiene la infección, que fueron notificados por fichas epidemiológicas, porque después también escuchamos que hay más casos, sí, obviamente que probablemente debe haber más casos. O sea, casos que ni siquiera llegan a la consulta hospitalaria. Recordemos a la gente que por ahí nos está escuchando, hay un 70%, probablemente más, de personas que casi no tienen síntomas, o son asintomáticos u oligosintomáticos, que le decimos nosotros, que son muy poquitos síntomas, apenas un malestar. Y entonces es difícil que consulte. Si alguien se siente bien, no va a consultar, obviamente. O apenas se siente un poco malestar, toma algo y pasa a ser percibido. Por cada caso confirmado, listo, fulano de tal tiene dengue. Se hace una rayita ahí como los presos en la celda. Bueno, vamos contando. Por cada caso confirmado, ¿cuánto se cree o estadísticamente se establece que puede haber que no estén confirmados, pero que sí son casos, como esto que usted me dice? Claro, así es. En base a esos que son asintomáticos y que en general no consulta, y siempre hay entre 5 hasta 7 u 8, depende de dónde por cada uno. Por cada uno,
que se confirma, ¿sí? Eso es lo que uno si estipula. Hay 1.000 confirmados, y probablemente haya, claro, 6.000 casos de dengue. Más o menos probablemente es la estipulación que uno saca en base a los asintomáticos, digamos. De los casos que tenemos acá, doctor, ¿hay alguna franja etaria que esté siendo más afectada? Porque en el Paraguay, por ejemplo, ya empezaron a hablar de dengue pediátrico, que afecta más a los menores de 14 años. ¿Acá cómo estamos con eso? Nosotros tenemos el promedio de edad, digamos, es todas las edades, sí, ya, sí. ¿no? Eso no salva a nadie, digamos. Pero la afectación que más consultan son las personas jóvenes, ¿sí? Entre el 30 años, un poquitito menos, un poquitito más, son más o menos las edades que más han consultado. ¿Y cuál es la edad de más riesgo de infectarse de dengue? Mira, uno ve la bibliografía y dice, bueno, todas las personas que tengan factor de riesgo tienen mayor posibilidad, ¿no? Obviamente, ¿factores como cuáles? Como enfermedades predisponentes, o sea, las personas más frágiles. Obviamente una persona frágil, sea la infección que sea, tiene más posibilidad que le vaya mal. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Ahora bien, lo que estuvimos viendo ahora, inclusive de los fallecidos, son todas personas jóvenes, ¿sí? Menores de 50 años, que no tenían factores de riesgo, que aparentemente digo, pues yo no sé, no los conozco a las personas que han fallecido, pero aparentemente eran personas sanas. ¿Cuántos han fallecido en Formosa? Y hasta ahora está confirmado 5 casos. 5 casos. Por laboratorio, o sea, por PCR, o sea, fallecieron alguna. De dengue. Así es. No así por es. Una enfermedad preexistente que el dengue agravó. Claro, no, hay algunas, por ejemplo, hay algunas internaciones que el paciente, por ejemplo, tiene dengue, pero se estaba por operar. Por ejemplo, tuvimos pacientes en alta complejidad que se internaron porque tenían cirugías programadas y después hacen fiebre, no sabemos por qué, y después encontramos que estaban internados, sí, pero era en realidad por un cuadro grave, nada por el estilo. Igual se lo dejó internado para tener mejor evaluación, porque era un paciente que se tenía que operar. Pero, o sea, que hay personas que se van a internar, segurísimo, no digo que no. Ahora, que sea exclusivamente por una enfermedad como dengue, hasta ahora lo que nosotros hemos evaluado, mirado, son 5. Y de los casos que van detectando, ¿son gente que ha tenido anteriormente dengue? Digo porque se habla mucho del dengue hemorrágico como un agravamiento del cuadro clínico si uno previamente, hace un tiempo atrás, meses o años, tuvo dengue. Sí, a ver, efectivamente el que tuvo dengue tiene más chances o posibilidades, que es lo que está escrito en todas partes, de tener mala evolución. O más posibilidades de tener un dengue grave, sea hemorrágico o no, porque no todos los... ¿Qué es un dengue más grave? El dengue grave es aquel que puede tener un shock, o sea, que te baja la presión, tanto te baja la presión que te puedes morir, podés tener extravasación sanguínea, o sea, el plasma, el agua que tenemos en nuestras arterias y venas pasa a otros tejidos, entonces eso te seca en la parte vascular, eso también te puede llevar, o te puede afectar el hígado, puede ser una hepatitis o una encefalitis, o sea, son cuadros que no son hemorrágicos, pero que sí son casos graves y que puede fallecer, obviamente. Y por eso ya no hablamos tanto de dengue hemorrágico, porque después se vio mucho tiempo que mucha gente en otros países se había hecho un estudio enorme que se llama DENCO, donde había gente que había fallecido sin ninguna hemorragia de nada, y entonces se cambió esa definición en base a eso. Ahora, que hay gente que también puede fallecer por dengue hemorrágico, que es la otra causa de fallecimiento de la hemorragia, también existen, obviamente. ¿Puede ser que el dengue provoque ACV? No, el dengue no está estipulado que cause ACV, salvo que en este contexto de hemorragia tenga un sangrado hemorrágico, o sea, un ACV hemorrágico, pero en un contexto general donde sangra por todas partes, digamos, en un contexto grave, pudiese llegar, pero no como un cuadro único, exclusivo, como inclusive también se pensaba en la época de COVID, que por ahí sí también tenían relación alguno cardiovascular, que hace mucho tiempo también estuvo relacionado, pero en este caso no hay nada en particular para eso. Bueno, le decimos a la gente, que estamos charlando con el doctor Vivolini, del Ministerio de Desarrollo Humano, infectólogo él,
que siempre lo convocamos, si no es COVID, ahora es por dengue. En este caso, si usted quiere hacer alguna consulta, el contestador está abierto, 44 35 200, y también el WhatsApp de la radio, 3704 54 60 95. Con respecto a lo que usted decía de órganos que afecta a una persona que está transitando o tuvo dengue, en el caso del hígado, ¿sí? Sí. Dice que es muy puntual ahí la cuestión, ¿cierto? Lo inflama, ¿qué produce en el hígado? Que por ahí uno tiene el alta de dengue, pero la lesión o el daño en el hígado continúa. A ver, el dengue, estoy repitiendo varias veces a ver ya, ¿no? Me estoy escuchando ya, a ver. Bueno, el latiguillo. Todos tenemos latiguillo. Sí, ¿no? Sí, no, si no, El caso de cuando sí se llegase a afectar el hígado, porque no siempre se va a afectar, que puede causar una hepatitis, que es la inflamación del hígado. En algunos puede ser muy leve y otros puede ser más grave, ¿sí? Ya cuando las transaminasas son más de 1000, así que si alguien tiene un laboratorio ahí a mano y ve que las transaminasas están muy altas, hay que consultar, no hay que dejar de hacerse el control, y causa una hepatitis. Pero todo lo que sea dengue en general no deja secuelas, no es que va a dejar ninguna cicatriz, ni dolores posteriores, tiene una reconstitución ad íntegrum, o sea, va a tener una vida totalmente normal posterior, no es como la chikungunya que puede quedar mucho tiempo con dolores articulares, en cambio el dengue no deja secuelas, ni tampoco como el COVID, que era el síndrome post-COVID, tampoco, claro. no hay. ¿Qué lo hace distinto al dengue que en vez de, una vez que uno transitó la enfermedad, en vez de dejarle anticuerpos, lo deja peor predispuesto para una segunda? Y ese es el sistema inmunológico que queda muy sensible, por decirlo así. Hay como una reacción exagerada del cuerpo ante una nueva infección. Este es el ejemplo que siempre le doy a los residentes cuando uno encuentra una cucaracha en una habitación, ¿no? En la cocina. Sí. Y uno la quiere matar y le tira una granada. Obviamente que la cucaracha va a morir, pero destruiste toda la cocina. Claro. Entonces, eso es lo que suele ocurrir. Hay una respuesta exagerada, no en todas las personas, porque imagínense, solo los asintomáticos son montonazos, después están los leves, que son otro montonazo, y después están los graves, que son el 1 a 2% como exagerando. Ese es un buen dato. Exactamente. Los casos graves son el 1 entre el 1 al 2%, como exagerando. Más o menos lo que ronda. Claro. De eso, esa respuesta que es una exageración de nuestro propio sistema inmunológico que ataca exageradamente y puede causar daño a nosotros mismos. Claro. Entonces se debilita en vez de fortalecerse para... En realidad es demasiado fuerte, entre comillas, tanto que nos puede lastimar y causar este sistema, esta liberación de un montón de sustancias que genera estas hipotensión, estas hemorragias, estos daños en los distintos órganos. Bien. A ver, el gobierno retomó su campaña de difusión de todo esto. ¿Cuál es el protocolo que tienen estipulado en desarrollo humano ante la presencia? ¿Va alguien a una guardia de una sala de barrio, en el interior o acá en un hospital? ¿Cuál es el protocolo que tiene que seguir el personal de desarrollo humano ante una persona que le dice, tengo fiebre, me duele el cuerpo? O sea, parece ser que tiene todos los indicadores de dengue. Ahí, ¿cómo debe proceder el sistema de salud público? Así es. Cualquier persona que consulta, así por los síntomas compatibles de dengue, el personal de salud que lo evalúa, si ve que corresponde que efectivamente pueda ser dengue, se hace una ficha de notificación epidemiológica y en ciertas circunstancias, en la mayoría de los casos, seguramente se va a pedir laboratorio. Algunos, como son asintomáticos muy leves, probablemente no se le haga laboratorio, no es una obligación hacer laboratorio. Ahí está, ese es un punto, porque muchos dicen, fui, me dijeron, me recetaron paracetamol y me mandaron a mi casa. Claro, ahora... Y si no tomaron muestra de sangre. Por eso, depende de la evaluación en ese momento, porque por ahí tenía muy leves los síntomas, o era febrícula, o no tenía fiebre en ese momento, entonces bueno, no decide en ese momento tomar laboratorio. Ahora, si ya tiene fiebre y la verdad que consultó y no se siente bien, en general se debería pedir un laboratorio
al menos un hematocrito y unas plaquetas, que es el hemograma, donde uno obtiene esos resultados. No es necesario ni siquiera pedir otros laboratorios, y después la serología, obviamente, que eso le va a dar el diagnóstico. Se hace la ficha epidemiológica, si corresponde hacer laboratorio se le pide. Y entre que está el resultado del laboratorio que confirme o no que es dengue, ¿qué hace el sistema de salud con ese paciente? Inicialmente, obviamente, ¿qué hacemos cuando está el paciente ahí? La consulta es, bueno, obviamente se le da todas las recomendaciones, entre esos que recuerde los signos de alarma, que tome el paracetamol solamente, que no se automedique y que venga a control 1 o 2 días después o ante alguna presencia de algún síntoma de gravedad o signo de gravedad. Y después, paralelo, va la planilla, que esta ficha en paralelo sale de ahí, se manda por WhatsApp un grupo de WhatsApp, donde están la gente de epidemiología y los de vectores. Entonces capta esa planilla y si está bien escrita con los datos como corresponde, la gente de vectores toma ese dato para después, no te va a ir inmediatamente, pero al día siguiente probablemente a ir a la casa a fumigar. Bien. ¿Cuáles son esos signos que nos tienen que preocupar? Que usted dijo, bueno, si usted ve el signo de gravedad... ¿Qué es lo que están viendo más recurrentemente? Los signos de alarma, que son aquellos que está escrito y que es importante que la población también lo tiene que saber, no solo la parte de salud, porque si tiene alguno de ellos hay que consultar rápido. Me refiero rápido es hoy, no esperar hasta mañana, ni ir a sacar turno, no. Ir a la guardia y no automedicarse. Y no automedicarse, porque si no puede solapar esos síntomas. Uno es dolor abdominal intenso y persistente. O sea, abdominal. Que tenga dolor y no pasa, tiene que ir a consultar. O vómitos persistentes que evita que uno tome agua. Entonces se va a deshidratar. Si uno vomita, se puede deshidratar y puede empeorar el cuadro. Tiene que ir a consultar porque probablemente va a necesitar una venoclisis para que se lo hidrate. Esos son los 2 síntomas más importantes. Obviamente que hay otro, confusión mental, o por ejemplo que lo encontrás desvariando o hablando pavada, bueno, llevarlo lo antes posible. Después también están los sangrados, por más que sean tontos, vaya y acérquese, que va a ser evaluado, porque bueno, obviamente epistaxis, que es el sangrado de nariz, muchas personas no lo tienen, no necesariamente por ser por dengue, o cuando uno se cepilla los dientes también puede tener sangrado. Eso habitualmente ocurre cuando no se cepillan frecuentemente los dientes, pero puede tener también un sangrado. Por más que sean esas circunstancias, igual acérquese, que tiene que ser evaluado. ¿Y la fiebre? Y después la fiebre cuando en realidad no es un signo de alarma, porque es un síntoma más que tiene que tener o debería tener por lo menos en el caso de los dengue, pero no va a ser más grave o no por tener más o menos fiebre. Y después, dentro de los signos de alarma, pero eso ya es por laboratorio o por ecografía, bueno, eso ya el examen físico, hepatomegalia, pero eso ya la gente no se va a dar cuenta, eso solamente el examen físico, pero sí los otros que tiene que tener en cuenta, y que es lo que uno apenas presenta eso, hay que consultar rápidamente. Bien. Sigo con algunas consultas, ya nos están llegando de oyentes. ¿El medicamento exclusivo es el paracetamol? Claro, ¿por qué se pone el paracetamol? Es el único antiinflamatorio que no interfiere en la actividad de las plaquetas. Los otros antiinflamatorios pueden tener, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenac, la dipirona, que no quiero decir marca de comercial, pero la novalgina, etcétera, y otros pueden tener interferencias sobre las plaquetas. Y como el dengue puede bajar las plaquetas, no siempre, pero puede bajarlas, si a su vez le agrega un medicamento que puede alterar la función, entonces puede empeorar esa situación. Ante esa eventualidad, todos los organismos indican paracetamol. ¿Y no están colocando o inyectándole a las personas dipirona en las guardias ante el caso? Bueno, es una discusión grande. Digo, porque me han llegado 2 consultas y dicen, me aplicaron dipirona. Sí, claro. Y el doctor está diciendo que la dipirona no. Claro, una discusión grande. Me acuerdo que hubo una
no por dengue, en un par de congresos que tuve en Córdoba y en Buenos Aires, y con mis colegas siempre hablamos lo mismo, lo de la dipirona, la dipidexa, que le dicen el clásico dipidexa, que dipirona y una dexametasona que a veces se administran en las guardias. Sí. Y me acuerdo que ya cuando yo estaba en Córdoba, yo administraba dipirona, dexa. Me acuerdo cuando hacía la residencia en Córdoba, y siempre es una anécdota que tenemos entre los médicos, cuán frecuente está eso distribuido. Es como, no te digo cultural, pero está tan arraigado en una guardia administrar eso que después de 30 años siguen ocurriendo algunos eventos similares. Claro, ¿a qué me refiero? Si tiene sospecha de dengue, no hay, primero, intramuscular no. Porque si tienes bajas las plaquetas puede formar un hematoma. O sea, todo lo que sea intramuscular ante una sospecha de dengue no hay que administrarlo. Después, la dipirona tampoco debería administrarse porque es un medicamento que potencialmente, no es que sí o sí le va a causar, qué sé yo, pero si hay un medicamento que potencialmente puede empeorar el cuadro, no hay que administrarlo, obviamente. ¿Eso entonces, lo tienen claro, lo saben en las guardias de los centros de salud? Y mira, por eso digo, me reía al principio, que cuando uno hace estos lanzamientos de campaña, es más, ayer a las 20 horas, el Hospital Central volvió a hacer otras capacitaciones. Este ya un poco más paramédico era la capacitación, pero hicimos, me acuerdo con la doctora Claudia Rodríguez, que siempre, ¿otra vez vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar otra vez, porque es como el lavado de manos o higiene de manos en los hospitales. Hay que hablar 1.000 millones de veces para que el personal de salud... ¿Y la recomendación cuál era? El lavado de manos es... lavado de manos sí, pero digo, con respecto a la dipirona y lo mismo, no hay que administrar... intramuscular, no hay que administrar corticoides tampoco, obviamente, no hay que administrar antibióticos tampoco, todo esto si uno tiene la presunción del caso de dengue, y no hay que administrar otro antiinflamatorio o antifebril que no sea paracetamol.